cómo se inició el conflicto entre Israel y los palestinos. El conflicto actual entre israelíes y palestinos se remite a la Declaración de Independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha experimentado conflicto con sus vecinos, principalmente países árabes y musulmanes. Se trata de un conflicto que nació en el siglo pasado pero que ha estado latente durante décadas y parece no tener un fin a la vista. Una primera estación para entender este conflicto es la más reciente escalada del conflicto por cuenta de la invasión de militantes de Hamas entrando a territorio israelí por tierra, mar y aire, el fin de semana. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, dijeron que durante esa incursión se dispararon alrededor de 200 cohetes contra Israel. Hamas reportó la cifra en 5,000. Para poner esto en contexto, se dispararon unos 4,000 cohetes desde Gaza hacia Israel durante la Guerra de 50 días en 2014. El comandante militar de Hamas, Muhammad al-Deif, llamó a la operación Tormenta de Al-Aqsa y dijo que el ataque a Israel fue una respuesta a los ataques a las mujeres, la profanación de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y el actual asedio a Gaza. Hamas dijo que capturó a soldados israelíes y publicó videos de los soldados que supuestamente capturó en sus cuentas de redes sociales. El inicio de la historia de este conflicto nos lleva hasta 1917, cuando el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina con una carta llamada Declaración de Balfour, que reconocía el derecho de los judíos a reconstruir su antigua patria en Palestina. Esta declaración fue refrendada posteriormente por la Sociedad de Naciones, la predecesora de lo que hoy conocemos como la ONU. Para 1922, la Sociedad de Naciones autoriza a Gran Bretaña a ayudar al pueblo judío a establecer una patria en Palestina con el mandato británico para Palestina. Pero la Declaración de Balfour no decía nada sobre la población árabe autóctona, excepto una referencia al respeto de los derechos civiles y religiosos, y, desde luego, no mencionaba ninguna aspiración nacional que pudieran tener los árabes. En 1937, a raíz de estos disturbios, una comisión británica publica un informe recomendando la partición de Israel en un Estado árabe, un Estado judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Un año después, una comisión separada concluye que la partición planificada no es práctica y el plan se abandona. Las semillas de la conciencia nacional palestina brotaron en respuesta a la presencia colonial británica y a la creciente población judía. Y en noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de Palestina en un Estado árabe y otro judío, un momento decisivo para los palestinos que rechazaban la división de la disputada Tierra Santa. El conflicto continúa. La violencia en Medio Oriente ha sido un constante a pesar de los intentos de paz entre israelíes y palestinos en una escena largamente repetida de bombardeos, estallidos y acusaciones de ataques lado y lado. Entre julio y agosto de 2014 Israel llevó a cabo la operación Morgan Protector contra Hamas. La Organización de las Naciones Unidas dice que más de 200 palestinos murieron por la violencia en Gaza en ese periodo y estima que casi el 70% de los palestinos muertos eran civiles, pero Israel informa de un mayor número de islamistas entre los muertos. Según la ONU, del lado israelí hubo 73 muertos, 67 de ellos soldados. Para 2017, el ejército de Israel anuncia el cierre de los cruces fronterizos con Gaza debido a eventos relacionados con seguridad y de acuerdo con evaluaciones de seguridad. Los cruces que se cierran, Kerem Salom y Erez, son los dos únicos que quedaban en la frontera israelí. La situación en la región se calienta cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que reconoce a Jerusalén como capital de Israel y que trasladará su embajada a la Ciudad Santa.